Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que ore yo por ti, bueno, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si quieres una lectura personalizada conmigo, bueno, a través de los comentarios del video y en la descripción del video están mis datos de contacto. Te quiero muchísimo, Géminis. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales el día de hoy. Que rías más, que disfrutes más, que si tú tienes en tu corazón aquello que definitivamente no lo puedes sacar porque te duele tanto, tanto, tanto. Yo te digo que no es la cuestión de hacer de cuenta que no sucedió. Sí sucedió eso por lo que tú estás llorando. Sí pasó, pero también te dicen que es momento de avanzar, que es momento de comenzar a recuperarte, buscar terapias, buscar Reiki, registros akáshicos, aromoterapia, meditaciones, lo que sea, pero que ya es momento de que tú avances. Te dicen que te concentres en tu propósito y que liberes el miedo de decir la verdad. Hay cosas que tienes que decirle a otras personas, bueno, no tengas miedo de decírselos. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo no temo decir la verdad, yo avanzo, sano y me valoro. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas parejas, solteros y economía. Y bueno, vamos a comenzar la lectura. También invitándote a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook y de Instagram también. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor déjala pasar. Bueno, vamos a comenzar con nuestras parejitas para el día de hoy. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo para ti. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te quiere, que realmente te ama. La verdad es que en este momento se siente algo solo o sola estando en esta relación. Es una persona que quisiera como volver al pasado de ustedes. Dice que esta situación que ustedes están viviendo en este momento es algo que quisiera ya como que dormir hoy y abrir mañana los ojos y que eso no sea cierto, porque la verdad es una persona que está sufriendo bastante con la situación que ustedes están viviendo ahora. Es una persona que a ratos dice que siente que no puede tomar por sí mismo sus propias decisiones, que como que eres tú la persona que toma las decisiones. Recuerda que podría ser en el espejo, ¿no? Esta relación. Es una persona que te ve para largo, que a pesar del problema que tienen ahora en este momento y que se siente como tan frustrado de no poder mejorarlo él mismo solo o sola esta situación, pero quiere contigo para siempre, quiere ser felices para siempre contigo. Mira, hay el entorno de ustedes que la verdad es que no los ayudan absolutamente para nada. Hay personas muy envidiosas alrededor de la relación de ustedes, personas que hay alguien que tal vez quisiera tener algo con uno de ustedes dos, o simplemente les tiene mucha envidia de la relación que ustedes están manteniendo en este momento. Tienen que alejarse de esas personas tóxicas, situaciones tóxicas. Yo creo que tú sabes de quién se trata esta situación, de quién se trata esto, y sería mejor que se alejen de esa persona con mucho respeto, con mucha sabiduría, con mucho amor por ustedes y por esa persona. Invitarlo a hacerse a un lado y no intervenir en la relación de ustedes, porque mira, lo de ustedes no es falta de amor, es demasiado chisme alrededor, es demasiadas personas interviniendo en la relación de ustedes, es físicamente eso lo que está sucediendo para ustedes en este momento. Bueno, tú y tu persona especial se han dado cuenta de todo esto, han recibido señales, saben cosas y toda esta cuestión, entonces actúen en consonancia y ya no se dejen manipular más por los chismes y por las envidias de las demás personas. Definitivamente, mira,
hay alguien que va a ser clave en la solución de lo que ustedes estén sucediendo en este momento. Una persona mayor a ustedes, una persona que los va a aconsejar y que los va a hacer caer en cuenta de que ustedes son una pareja bien, que puede estar adelante, que sí, todo el mundo tiene problemas y dificultades, pero que al primer escollo tampoco, bueno, al menos que sea algo muy serio, pues muy grave, de maltrato y cosas así. Pero al primer problema, no salir corriendo. Bueno, tal vez existen heridas de ustedes, niño interior, niña interior. Fíjese si tienen patrones en sus relaciones y analicen eso para que lo puedan solucionar, tal vez con Reiki, registros acásicos, constelaciones, todas estas cuestiones. Me dice que específicamente hay que revisar la relación con el papá, con el padre de ustedes dos, porque ahí podría estar como la clave del problema de la relación de ustedes dos. No te digo que tu papá o el de tu persona especial sea el problema, ¿no? Sino la relación que ustedes hayan tenido con él, con tu padre y con el padre de tu persona especial de infancia. Ahí encuentran las claves para poder avanzar, porque al parecer, o sea, vienen como patrones de relaciones de ustedes, como que lo único que hacen es cambiar el cuerpo y como que llega una persona muy parecida a la anterior en cuestiones de relaciones con ustedes. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo tomamos las riendas de nuestra relación y nos alejamos de personas tóxicas. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con nuestros solteritos y nuestras solteritas. A ver qué me les está pasando a ustedes el día de hoy. Bueno, hay cierta situación como relacionado con la economía, discusiones con personas del entorno de ustedes, ya sea de economía o de trabajo, de estudio, discusiones bastante fuertes, diría yo. Este momento te llaman las cartas, tus guías espirituales, a la prudencia, a fijarte bien lo que hablas, lo que piensas y cómo actúas, porque hay personas ahí encima esperando a que tú cometas un error. Si te sientes muy solo, muy sola enfrentando todas estas situaciones, pero yo te digo que si guardas la calma, que si tú actúas con sabiduría, con amor, con respeto por ti mismo y por los demás, las cosas te pueden funcionar de la mejor manera. Fíjate bien con quién te alías, fíjate bien con quién te dejas aconsejar, para que no te lleven a cometer y tomar malas decisiones. También me dicen las cartas que la cuestión es que a ti a ratos te gana la depresión, la angustia, la ansiedad, y que esa no es la manera, que no tomes decisiones en momentos de excesivo, o sea, de sentimientos extremos, ni euforia excesiva, ni rabia, ni nada. O sea, cuando son cuestiones extremas, no tomes decisiones definitivamente. No pierdas la esperanza de que tú puedes superar todos los obstáculos que estás viviendo en este momento. Va a ser poco a poco, sí, tal vez no de un solo tajo, pero sí puedes avanzar poco a poco. Espera buenas noticias acerca de cierta situación que tú estás esperando. Mira, si tú en este momento sientes que nada funciona para ti, que nada está bien con tu vida, yo te digo que viene para ti una etapa bonita. Vas a renacer de las cenizas, al igual que renace el ave fénix. Viene un nuevo comienzo para ti, un nuevo comienzo que definitivamente tienes que, ¿cómo te digo? En el cual tú debes alejar de tu vida. A veces tú sientes o presientes cosas con relación a personas, a situaciones, y como que no le haces caso a ese presentimiento tuyo. Hazle caso, hazle más caso a ese presentimiento que tú tienes de no involucrarte en eso o de esa situación o con esas personas, para que no te sucedan cosas como a veces como tan desagradables. Tú tienes logros, grandes, pequeños, gigantes, minúsculos, lo que sea, pero cualquier logro que tú tengas, celébratelo, ¿ya? No permitas que ni nadie ni nada te venga a aguar el día, que te vengan a, ¿cómo te digo?, a menospreciar, y menos tú. No te desprecies. Avanza y celébrate cada logro pequeño o grande que tú has tenido. Mira, en el sitio, ya sea de estudio, de trabajo personal, lo que sea, de emprendimiento, de negocios, de lo que sea,
tú ya aprendiste bastante. Avanza, es momento de que tú avances. Estás como estancado, estancada ahí, pero es por tu propia decisión. Investiga, estudia, capacítate, medita, lo que sea, pero avanza y no te quedes más ahí estancado. Ya la lección, hay ciertas lecciones que aprendiste y no es necesario de que las repitas de nuevo. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo me supero y yo soy salud y prosperidad. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos a ver qué nos dicen las cartitas acerca de su economía. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartitas el día de hoy. Bueno, hay ciertos problemas, dificultades que tú estás atravesando, tal vez un poco serios, tal vez un poco complicados, personas de tu entorno que te están haciendo a ti la vida de cuadritos. Pero yo te digo que todo esto sale. De todo esto tú sales airoso, airosa, pero si tú perseveras, si tú dejas que otras personas ya no te estén manipulando más, que te estén como que manejando emocionalmente, sentimentalmente, para que tú actúes de cierta manera, pero por allá, por tus adentros te dicen no, o sea, la cuestión es por otro lado, la cuestión es totalmente diferente. Entonces, mira, te dicen que tomes distancia de esas personas tóxicas, de esas situaciones tóxicas, y analices bien qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida, ya sea en cuestiones de dinero, de trabajo o de estudio. Definitivamente, si tú te decides a hacer eso que tú siempre has querido hacer, vas a tener el respaldo del universo, inclusive también el respaldo de una persona mayor que tú. Tal vez podría ser mayor que tú en edad, o si no es mayor que tú en edad, mayor que tú en conocimiento, en experiencia, en ciertas capacidades. Bueno, tienes que dedicarte más tiempo a ti, a sanarte, tanto física como emocional, como espiritualmente. Date tiempo para ti, tus espacios de silencio, y conéctate más contigo, con esa voz interior, con lo que tú eres realmente. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad.